La enseñanza de idiomas o la didáctica de lenguas en su esencia está fundamentada en varias teorías lingüísticas, muchas que tienen que ver con la adquisición del lenguaje, otras que tienen que ver con la percepción del lenguaje y varias otras que tienen que ver con el aprendizaje de un idioma o lengua. Una de ellas, y que es la principal, es la teoría del interlenguaje, o como se la conoce como la interlengua. La interlengua es una teoría que ha sido postulada por Larry Selinker en 1972, el cual consiste en que cuando un estudiante de lengua está aprendiendo una segunda lengua, este desarrollará un idioma intermedio entre el L1 y el L2, conocido como interlengua. Este proceso definirá cómo el estudiante aprenderá el nuevo idioma. Se dice que una vez que el estudiante ha comenzado a crear el interlenguaje o la interlengua, a medida de que vaya aprendiendo el idioma, el estudiante irá pasando por etapas hasta lograr abandonar el interlenguaje. Y es así que básicamente el trabajo de un profesor de idiomas es hacer y crear los escenarios en los cuales el estudiante pueda salir del interlenguaje, ya que si no lo hace, las estructuras que haya aprendido se fosilizarán y el estudiante no logrará llegar a lo que es el habla nativa, que es lo que se quiere. Entonces, la interlengua es un sistema lingüístico único en los estudiantes que se crea durante el proceso de aprendizaje de un L2. Combina elementos del idioma nativo, L1, y del idioma objeto, L2, y de estrategias individuales del aprendiz. Un aspecto clave de lo que es la interlengua tiene que ver con su naturaleza dinámica. La interlengua es temporal y evoluciona conforme los aprendices adquieren más conocimiento. La interlengua no es un sistema fijo. Los errores pueden corregirse o persistir dependiendo el input y la práctica del aprendiz. Los errores son la evidencia de cómo el estudiante va aprendiendo y el profesor lo que hace es identificar el tipo de error que tiene el estudiante para determinar en qué etapa del interlenguaje se encuentra, para así ayudar al estudiante a corregir esos errores y de esa manera que el estudiante vaya subiendo de nivel en la interlengua y pueda alcanzar y llegar al completo dominio del L2, que es la lengua objeto. Los errores, en este caso, son indicadores del proceso de aprendizaje que el aprendiz va a tener y refleja la hipótesis que se formula sobre la L2. Los errores son esenciales para entender cómo se desarrolla la competencia en el idioma. Otros aspectos clave son, por ejemplo, los procesos que contribuyen a la interlengua. Selinker identifica 5 procesos psicolingüísticos fundamentales. El primero es la transferencia de la L1, influencia de las estructuras y reglas del idioma nativo. Otro elemento es la transferencia de entrenamientos, errores provocados por cómo se enseña la L2. Otro elemento es las estrategias de aprendizaje, los métodos que el estudiante usa para aprender, estrategias de comunicación, que son los recursos empleados para expresar ideas cuando falta conocimiento en la L2, y la sobregeneralización, aplicar reglas de manera excesiva o incorrecta. Este último es un tipo de proceso que es muy común en los aprendientes, sobre todo en los niveles básicos del aprendizaje de lengua. Otra etapa, el interlenguaje va a especificar 5 etapas de desarrollo de la interlengua. La idea es que el estudiante logre pasar por todas estas etapas y al final logre abandonarlas completamente para que así logre dominar el L2 que está aprendiendo. La primera etapa es la etapa preproducida, es el uso limitado del L2. En esta etapa el estudiante depende en gran medida de la L1 y apenas comienza a usar palabras o frases aisladas del L2. Por ejemplo, yo ir mercado para expresar I'm going to the market. La etapa 2 o la etapa inicial es cuando el aprendiz utiliza frases simples y se enfoca en comunicar significados básicos.
Muchos errores gramaticales son comunes y especialmente por la transferencia del... La tercera etapa es la etapa intermedia. En esta comienza un mayor control de las estructuras gramaticales y el vocabulario. Aumenta su fluidez, pero persisten errores sistemáticos y fosilización parcial. El cuarto nivel es la etapa avanzada. La comunicación es más precisa y compleja, aunque pueden persistir algunos errores no sistemáticos. El último nivel es el nivel de competencia cercana al nativo. En esta etapa, el aprendiz ha alcanzado un nivel muy alto, cercano al de un hablante nativo, con pocos errores residuales. La importancia de la interlengua en la enseñanza de idiomas o en la didáctica de lenguas. En este punto, los profesores deben ver los errores como parte del proceso natural del aprendizaje. La retroalimentación debe enfocarse en guiar a los estudiantes hacia formas más precisas y efectivas de comunicación. Justamente toda esta teoría que hemos repasado tiene que ver con el método comunicativo. El método comunicativo se enfoca mucho en esta teoría para poder desarrollarse, ya que el método comunicativo en su esencia se centra en desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes, pues se ha visto que, por ejemplo, con el uso del método gramática-traducción, tomando en cuenta la teoría anterior, los estudiantes no logran llegar al nivel 5, que es el poder hablar lo más cercanamente o poder dominar las 4 competencias lo más cercanamente a la de un hablante nativo. Me refiero a las 4 competencias con poder hablar, poder escuchar, poder leer y poder escribir. En el método comunicativo se enfoca sobre todo en el desarrollo de la comunicación. El objetivo principal es usar el idioma para comunicar ideas, opiniones y necesidades en contextos reales. La gramática no es el centro, sino un medio para facilitar la comunicación. Acá siempre ha existido una confusión de que el método comunicativo solamente se utiliza para desarrollar lo que es el habla. Sin embargo, cuando hablamos de elementos comunicativos del idioma, se enfoca en los 4 niveles: escribir comunicativamente, leer comunicativamente, escuchar comunicativamente y hablar comunicativamente. El aprendizaje en el método comunicativo está centrado sobre todo en el estudiante. Los estudiantes tienen un rol activo en el proceso de aprendizaje, interactuando entre ellos más que con el profesor. El profesor actúa como un facilitador o guía. En el método comunicativo se recomienda que el profesor hable menos del 15% durante la clase y que todo el resto de la clase sea producida y creada por los mismos estudiantes, ya que ellos son el centro del aprendizaje en este método. El método comunicativo se caracteriza por el uso de tareas auténticas. Auténticas quiere decir que las tareas que se van a realizar dentro de este método tienen que ver con tareas que provienen de la propia cultura del L2, que es la lengua objeto que se está aprendiendo. Las actividades están diseñadas para reflejar situaciones del mundo real, como hacer pedidos en un restaurante, escribir correos electrónicos o discutir de temas actuales. En el método comunicativo se hace énfasis en las 4 habilidades. Esa es una diferencia fundamental con el método gramática-traducción, ya que en el método gramática-traducción sobre todo se hace énfasis en la lectura y en la escritura. Sin embargo, en el método gramática-traducción se hace énfasis en escuchar, hablar, leer y escribir. Se trabajan de manera integrada y se da prioridad a las habilidades orales, especialmente a la fluidez. La interacción significativa quiere decir que el método gramática-traducción se basa en que todas sus actividades sean extremadamente significativas para que el aprendizaje sea constructivista. La interacción es clave. Los estudiantes aprenden al participar en actividades como juego de roles, debates y resolución de problemas, entre otros. El contexto y significado son esenciales para el aprendizaje en este método, para que de esta manera este sea relevante y memorable. Las palabras y estructuras se enseñan en contextos prácticos, no de forma aislada. Esta es otra característica con el método gramática-traducción, ya que en el método gramática-traducción todo el aprendizaje de palabras y estructuras están completamente aisladas del contexto. La flexibilidad en los materiales.
Se pueden usar libros de texto, pero también canciones, videos, artículos y otros materiales auténticos, incluso tecnología, para poder desarrollar las habilidades comunicativas en el estudiante. Los materiales deben adaptarse a las necesidades y el nivel del grupo, no a las necesidades del profesor, sino a las del estudiante sobre todo. Otra característica es que en el método comunicativo el 98% de las actividades en clase, en el aula, se tienen que realizar a través de grupos participativos, de grupos activos y no tanto con clases en donde el estudiante trabaja de manera individual. Veamos algunas diferencias entre el método comunicativo y el método gramática-traducción, que son los métodos, digamos, más importantes en esta primera etapa de los métodos y metodologías en la enseñanza y la didáctica de idiomas. Primera diferencia. En el método comunicativo, por ejemplo, se debe desarrollar la competencia comunicativa, es decir, la capacidad de usar el idioma en contextos reales. Sin embargo, en el método gramática-traducción se enfatiza la precisión gramatical y la traducción literal, con el objetivo de leer y traducir textos escritos. El enfoque de habilidades. En el método comunicativo se integran las 4 habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir, priorizando la interacción oral y la fluidez. Sin embargo, en el método gramática-traducción se centra en leer y escribir, con poca o ninguna atención a hablar o escuchar. El rol de la gramática. En el método comunicativo, la gramática se enseña de forma implícita y en contexto, con apoyo para la comunicación. Sin embargo, en el método gramática-traducción, la gramática se enseña explícitamente, a menudo a través de reglas y ejercicios mecánicos, que es lo que se conoce en inglés como drills. El uso del idioma materno. El rol del idioma materno en el método comunicativo es, digamos, evitar el uso del idioma materno. Las clases se imparten mayormente en el idioma objeto. Sin embargo, en el método gramática-traducción se usa el idioma materno constantemente, casi en un 98%, sobre todo para explicar reglas y para traducir. Los materiales didácticos. En el método comunicativo se utilizan materiales auténticos, artículos, canciones, videos, juegos de rol, tecnologías, revistas, etc. Sin embargo, en el método gramática-traducción, los materiales suelen consistir en textos literarios clásicos y ejercicios de traducción. Además que en el método gramática-traducción, cuando se lo aplica puramente, gran parte de su metodología se basa en la memorización de estas reglas gramaticales y de vocabulario explícito. El rol del estudiante y el profesor. En el método comunicativo, el estudiante es el centro del aprendizaje y el profesor actúa como guía o facilitador. Sin embargo, en el método gramática-traducción, el profesor tiene un rol autoritario, mientras que los estudiantes son receptores pasivos. Respecto a la evaluación, en el método comunicativo se evalúa la capacidad de comunicarse eficazmente en el idioma, dentro de las 4 habilidades, dentro de poder escribir, leer, hablar y escuchar. Sin embargo, en el método gramática-traducción, solamente se evalúa y se basa en traducir textos en el contexto explícito de reglas gramaticales. Los contextos de evaluación en el método gramática-traducción son contextos cerrados al momento de ser evaluados.